Ya saben que esta sintonía no es que les vaya a hablar del concierto que tiene SAS en Madrid en estos días, sino que con ella damos paso a nuestras psicólogas de cabecera. Está hoy con nosotros Mar Boada. ¿Qué tal, Mar? Buenos días. Pues con ganas de retomar el espacio. Buenos días. Gracias, porque además el primer lunes de cada mes, qué ordenadito nos ha salido este mes. Efectivamente, el día así 1. No había pérdida ni confusión al respecto. Claro, sí, qué sí, bien. Sí. Pues nada, a una de nuestras psicólogas de cabecera, Mar Boada, está hoy por aquí. Hoy te toca hablarnos de algo que es muy difícil saber. Sí, que es definirnos, aunque pueda parecer obvio, ¿no? Definir cómo somos y quiénes somos, que esto tiene que ver al final con nuestra identidad, con esa construcción que hacemos de nuestro mapa biológico, psicológico y emocional. Igual que tenemos una radiografía que nos puede mostrar nuestros huesos y nuestro esqueleto y los músculos, y o sea, hay pruebas que nos permiten poder ahondar en los tejidos orgánicos. También hablaríamos de que a nivel emocional y a nivel de personalidad pues tenemos como una especie de esqueleto que vamos construyendo, y a mí eso me gusta siempre dejarlo muy claro a lo largo de la vida, ¿no? Al final me viene ahora, no sé por qué, pero me acaba de venir la frase de yo soy así. Yo soy así, que suele ir seguido de él, a mí no me cambia nadie. Es verdad que al final, a lo largo de nuestra vida, vamos desarrollando tendencias. Las tendencias no dejan de ser comportamientos que repetimos una y otra vez. Es un patrón de conductas que instalamos en nuestro repertorio. Y desde ahí se van generando como nuestros rasgos de personalidad, nuestra identidad. Ahora, que yo tenga un esqueleto, también emocional o psicológico, no significa que no pueda modularlo. Igual que puedo moldear mi cuerpo. Hay una parte de trabajo que tiene que ser de aceptación con respecto a cómo son mis estructuras óseas, cómo son mis músculos, qué color de ojos tengo, qué color de pelo, las características un poco morfológicas de nuestro cuerpo. Sí. Y desde ahí hay una parte que tenemos que aceptar, por mucho que moldeemos, y en la personalidad también pasa, ¿no? O sea, no podemos pretender cambiar de forma de ser completamente polarizada. O sea, si yo soy una persona, por ejemplo, que tiendo a ver la vida con cierto pesimismo, no puedo de repente pretender ser una persona súper sonriente, que todo me parezca fenomenal y que nunca me preocupe. Ahora, de ahí a que pueda modificar mi forma de ver la vida y ponerle un tono de cristal menos gris, pues claro que sí. Y los cambios sí son posibles. Son posibles trabajando también la aceptación de nuestras imperfecciones, que esto veremos cómo hacerlo, porque es un poco contradictorio. Pero es posible cambiar. Y nuestra identidad se construye, se modifica con el paso del tiempo. Así que tenemos una base, pero luego podemos ir poniendo sobre ella. Eso es. Tenemos una base, que es la que nos devuelve nuestra biología, nuestra genética, pero luego desde ahí nosotros y nosotras nos vamos construyendo y vamos modificando. Las variables que influyen en nuestra construcción, pues por un lado hablaríamos de los modelos que recibimos, y desde los modelos que recibimos en la infancia y en nuestra vida, luego el paso a la vida adulta, aprendemos a colocarnos a nivel vital. Yo puedo tener un valor que es el del respeto, y se me puede transmitir que el respeto es fundamental, pero si a la hora de gestionar conflictos lo que yo observo es que en mi entorno se pierde el control, se usa la violencia, aunque sea desde el elevar el tono, o violencia desde el no atender las necesidades de los demás, ignorar, no hacer caso, o utilizar descalificaciones, por mucho que se me transmita en mis valores familiares que es importante respetar a los demás, la realidad es que yo no percibo esa coherencia. Porque por un lado se me devuelve un tipo de mensaje y por otro lado se me devuelven otra serie de comportamientos. Y esto yo lo interiorizo. Yo puedo ver que el respeto es fundamental, pero luego voy a aprender a gestionar lo que me pasa en el día a día desde la imposición,
desde el no empatizar con las necesidades de los demás, desde el no conectar con el dolor de las personas que nos rodean, desde el modificar lo que pasa de una manera agresiva, desde el comunicarme de forma hostil para conseguir lo que quiero, porque al final es lo que he aprendido. Y eso lo interiorizo. Igual que lo hacemos cuando los modelos son negativos, también lo hacemos evidentemente cuando los modelos son positivos. Nos influye cómo nos enseñan en la familia, en las relaciones, en los distintos ámbitos en los que nos vamos moviendo, y eso al final va haciendo que nuestra identidad se vaya construyendo. Yo no me percibo igual ahora a los 32 años que cuando tenía 16. Sí que puede haber unas características de esencia, ¿no? Esa radiografía que decíamos que puede ser la misma, pero a nivel de cómo yo me he ido desarrollando, veo que mis tendencias han cambiado y no pretendo ser la misma que de aquí a 50 años, si es posible, ¿no? O sea, al final habrá una parte de mí que irá también moldeándose y que yo iré construyendo para ser de forma distinta. ¿Por qué? Porque eso me permitirá obtener otras ganancias o me hará sentirme más coherente con cuáles son mis valores dentro de X años, o me hará sentir en mayor bienestar. Igual que aprendemos desde los modelos que recibimos en los distintos contextos que nos movemos, también aprendemos desde las experiencias que vivimos. Hay experiencias positivas o negativas que hemos podido tener en nuestro histórico y en nuestro pasado que nos marcan. Y esto es algo que si hacemos un poco de parada y revisión, seguro que nos vienen ejemplos. Al final, no es casual que yo sea psicóloga. Esto tiene que ver con cómo yo he percibido lo emocional y lo mental desde que he sido pequeña, y también tiene que ver con, por ejemplo, con los modelos que yo he recibido a nivel familiar y cómo yo me he posicionado en la familia. Por ejemplo. El hecho de, por ejemplo, tener a un familiar que en un momento dado tuvo una enfermedad degenerativa, a mí me hace conectar en mayor medida con las personas que pasan por procesos crónicos de salud. Sí. ¿Y eso me marcó? Sí, en algunas cosas en positivo y en algunos aspectos en negativo, lógicamente. Y como ese podríamos poner muchos ejemplos. Al final lo que vivimos y por donde pasamos, el camino que se va definiendo según vamos caminando, nos marca y nos hace ser quienes somos. Y luego nosotras podemos decidir qué hacer con esas experiencias. Evidentemente, si yo percibo que hay una experiencia negativa que de alguna manera me está marcando y está limitándome a la hora de poder continuar en bienestar o poder avanzar, yo tengo que pararme y decir, uy, estos síntomas que tengo, esta ansiedad o este miedo que ha tenido lugar a partir de esta experiencia, me está marcando en el presente. Y por mucho que yo quiera decirme que estoy segura y que ya eso que ocurrió en el pasado no tiene nada que ver con mi actualidad, la realidad es que si siento que hay un malestar, sí está teniendo un impacto. Entonces ahí nos tendremos que parar para ver qué queremos hacer. De manera que hay una parte que de la identidad que nos viene dada por lo que recibimos, por los modelos, por las experiencias, por lo que nuestro contexto y nuestra sociedad nos devuelve, pero hay otra parte que nosotros podemos elegir, y es muy importante que lo tengamos presente para que no nos sintamos en indefensión, que no podemos hacer nada con nuestra vida, con nuestra forma de ser, porque eso no es verdad, no es real. Siempre se puede hacer y siempre se puede ir eligiendo ese camino y al mismo tiempo formándonos, haciéndonos. Eso es, y viendo cómo afrontar los obstáculos que nos vamos encontrando en el camino, que no todos los elegimos, está claro que no. Ya. Pero bueno, sí podemos elegir cómo bordearlos. Claro. Por otro lado, claro, o sea, somos más capaces de elegir según vamos siendo más autónomas. No es lo mismo tener 8 años y desde ahí ver cómo yo me voy a posicionar
que cuando ya soy una mujer hecha y derecha con 30 y tantos. Ni tengo la misma capacidad de elección y de decisión que en la adolescencia, donde por mucho que fuera más autónoma que en la preadolescencia, es verdad que era dependiente en muchos sentidos de mis figuras de referencia, en este caso mis padres. Según voy siendo más autónoma y voy teniendo una mayor capacidad de decisión, puedo elegir más. Y si siento que puedo elegir, al final eso también me genera una satisfacción vital. Y eso tiene un impacto en nuestra identidad. Yo aquí también remarco mucho lo importante de ver dónde queremos invertir la mayor parte del tiempo o la mayor parte de nuestra energía. No todo lo podemos decidir. Seguro que gran parte de nuestros oyentes dirían, bueno, yo es que no decido cuántas horas paso en el trabajo. Ya. O no decido que me haya venido esta enfermedad. O no decido que tener una relación de pareja donde mi pareja tenga este tipo de carácter. Está claro que no, que hay cosas que nos vienen dadas. Pero en función de cómo yo me coloco en mis distintos roles, sí que elijo. Y sí que puedo valorar dónde invierto más a nivel energético y a nivel de tiempo y dónde invierto menos. ¿Esto en qué se traduce? En que piense cómo quiero construirme en mi trabajo, qué cosas dependen de mí, qué variables no dependen de mí, si quiero avanzar en mi trayectoria profesional, hasta dónde quiero llegar, cuál es mi techo, dónde estoy ahora, si lo que me ofrecen encaja dentro de mis valores profesionales o no. Si encaja, estupendo, si no encaja, ¿qué puedo hacer? ¿Me voy de mi trabajo? ¿Qué pros y qué contras tiene eso? ¿Hacia dónde me seguiría construyendo? ¿En un ámbito similar? ¿En un ámbito completamente diferente? O sea, al final sí que hay muchas preguntas que más allá de la jornada que tenemos en el trabajo nos podemos hacer para ver cómo queremos seguirnos construyendo. Y ahí, como en eso, en las relaciones que tenemos. Una cosa que se nos devuelve, ¿no?, continuamente es la familia, por ejemplo, es algo que no elegimos, nos viene dado. Y es verdad. Ahora yo puedo decidir cómo quiero colocarme en las relaciones más sanas o menos sanas que tenga a nivel familiar. Cómo yo quiero vincularme con mis padres o cómo quiero construirme como madre o como padre con mis hijos. Yo puedo decidir qué límites quiero tener o hacia dónde me quiero enfocar. Igual que con las relaciones de pareja o con los distintos roles que podamos tener en función de nuestros valores. Pues para una persona, por ejemplo, que ejerce en el deporte, el valor del ejercicio es fundamental. Y hay una parte de su rol de deportista que se trabaja mucho. Hay personas que ese rol no lo tienen. O sea, al final los roles van a depender de nuestros valores. ¿Y los valores al final de qué dependen? Pues a su vez de los modelos que hemos tenido y que de alguna manera hemos incorporado esos mismos valores o no, o hemos decidido que precisamente porque lo hemos vivido y no nos ha encajado, por ahí no queremos pasar, y luego de los valores que elegimos a través de las experiencias que vamos teniendo y que nos van condicionando y nos van haciendo ser quienes somos. Así que no vale mucho decir eso de así soy yo y punto, sino que podemos hacer mucho a la hora de cambiar ese yo y punto. Eso es, y ese cambio también va a venir dado por las etapas vitales en las que nos encontremos. No vamos a hacer el mismo cambio en la infancia que en la adolescencia, ni vamos a ser iguales en la edad adulta. Va a haber una parte de registro de esencia que sí, que vamos a probablemente a seguir teniendo presente, pero hay otra parte de registro que vamos a irlo construyendo. Y esas etapas van a tener un impacto en nuestra biografía. Es verdad, lo de los niños hay muchas veces que se les dice o que te frenas precisamente porque los niños ven, oyen y copian todo, como dices. Copian todo, efectivamente, y no vale con decir esto tienes que hacerlo de esta forma, sino que tenemos que enseñarles. Tienes que ser una persona generosa con los demás. Vale. Tienes que ser generoso con tu hermano, con tu hermana o con tus compañeros de clase. Pero si yo luego no soy generoso o generosa en mis relaciones, al final lo que percibe el menor es, vale, me dices que sea generoso o que ayude a los demás, pero luego tú no lo haces. Y esa discordancia nos la presentan y nos dicen, ¿qué pasa aquí? ¿Y con qué se quedan? Pues evidentemente con lo que pesa más, que es lo que observan que hacemos.
Y eso es lo que incorporan. Igual que las personas, a lo largo de nuestra vida también aprendemos, aunque suene también paradójico, a estar como en determinados estados emocionales. Si hemos pasado por experiencias muy difíciles y hemos estado continuamente conectando con emociones negativas, puede ser complicado de entender, pero nuestra identidad puede estar relacionada con determinadas emociones de malestar o con, por ejemplo, si hemos pasado por distintas experiencias de dificultades de salud, pues para mí la enfermedad puede ser algo que al final me construya de una manera negativa y me limite a la hora de poder llevar a cabo distintas funciones y tareas en mi vida. ¿Por qué? Porque yo me identifico con lo patológico o con lo negativo, no con la cantidad de experiencias de bienestar que también me presenta la vida. Y eso es algo que se trabaja en sesión. No, hay pacientes que en un momento dado, personas que nos consultan, que dicen, madre mía, si es que llevo tantos años sintiendo ansiedad o pasando por un cuadro de depresión que es que me resulta muy complicado estar tranquila cuando estoy en momentos agradables. Claro, porque tu cuerpo y tu identidad, o sea, se ha definido desde el estás acostumbrada a estar mal, y cuando no estás mal, de repente dices, uy, qué raro, y desde la alarma nos tensamos y no podemos disfrutar de esos momentos de bienestar. Y esa parte de construcción de nuestra identidad iría orientada hacia poder minimizar el impacto que ha tenido la enfermedad en nuestra vida, aprender de ello, o de los problemas de salud en nuestra vida y emocionales, y desde ahí poder generar una identidad nueva que nos haga sentir más coherentes con cómo queremos vivir, que es exprimiendo las experiencias al máximo, sintiéndonos bien, tolerando el malestar, pero no desbordándonos cuando aparezca, o sea, desde otra línea diferente. Uh-huh. Uf, cuánto hay que trabajar, ¿no? Tenemos tiempo, tenemos toda una vida para poderlo hacer y para podernos preguntar si donde estamos ahora mismo es donde queremos colocarnos, ¿no? Al final, ¿quiénes somos? Que es algo difícil de definir, es algo que vamos escribiendo a lo largo de toda nuestra vida. Uh-huh. Hay momentos en los que podemos ser más conscientes porque nos paramos y nos preguntamos y queremos decidir activamente hacia dónde enfocarnos, y hay momentos en los que nos toca sobrevivir y tenemos que resolver y hacemos poco ejercicio de introspección sobre nuestra identidad, sobre quiénes somos y si nos gustamos así. Por eso yo siempre digo que en la medida de lo posible y entendiendo cuáles son nuestros ritmos, tenemos que buscar un huequito en la semana para encontrarnos con nosotros y con nosotras y preguntarnos qué nos pasa, si estamos bien, si hay algo que no nos encaja en nuestra vida y por qué pensamos que no nos encaja o hacia dónde queremos ir. Y yo creo que hacer ese ejercicio de encuentro con uno mismo y desde ahí poder ir decidiendo hacia dónde quiere dirigirse es fundamental para que no nos encontremos perdidos dentro de lo difícil que a veces es la vida. Uh-huh, claro que sí. Hablas también de la adolescencia como otra etapa clave y vital. Sí, normalmente es verdad que los padres ven mucho la necesidad de estar presente en la vida de sus hijos o de sus hijas cuando son pequeños. Pero cuando se van acercando a la adolescencia, es como que tenemos mini adultos ahí a los que muchas veces les damos como más capacidad de gestión emocional y de entender el mundo de lo que realmente tienen, ¿no? O sea, es verdad que hay adolescentes que son súper maduros y que desde ahí tú te puedes relacionar a un nivel como muy de adulto, pero no deja de ser importante en esa etapa la figura de sus padres y de sus madres. O sea, al final el saber que están ahí y que les ayudan también a definirse en lo que pueden y lo que no pueden hacer, que les acompañan en los distintos momentos en los que sienten que su vida va cambiando, porque es una etapa de transición. Y en esa etapa de transición también nuestra forma de ver la vida y de entender el mundo se modifica. Y hay veces que si no nos sentimos acompañados en esa etapa, en esa fase, se nos puede hacer muy difícil. Uh-huh. Y ya en la madurez dices que también se pueden cambiar esas cosas que no nos gusten. Ana, que eso cuesta. Sí, eso cuesta. Hay veces que hay personas mayores, ¿no?, que vienen a consulta y te dicen, hija, si es que yo no, ya a estas alturas de mi vida no puedo cambiar. Y es como, no, en absoluto. Si de hecho estás aquí es porque hay algo dentro de ti misma que te dice, así no quiero estar. Uh-huh. Hay cosas que me gustan, seguro que muchas, pero hay cosas que no.
Y eso también tiene que ver con el conectar con nuestras fortalezas, es decir, con lo que soy en positivo y me encaja, y con conectar con nuestras vulnerabilidades, con aquellas características de nuestra forma de ser que no nos genera tanto bienestar, al revés, que nos generan pérdidas, costes. Pues yo es que no quiero preocuparme tanto, no quiero darles tantas vueltas a las cosas, no quiero sentir que si no tengo todo súper controlado no me puedo relajar. O hay veces que la exigencia llega a un momento en que se pasa que al final nada de lo que me da el resto sea suficiente, que sienta que no estoy satisfecha nunca. Al final eso son características que si podemos definir, da igual la etapa en la que estemos, aunque sea también en la vejez, que se pueden aprender muchas cosas y nosotros también aprendemos de los mayores, sí que podemos modificar nuestra forma de ver y de entender el mundo y con ello nuestra identidad. Uh-huh. Bueno, pues la verdad es que nunca es tarde, ¿no? Sí, dicen, si la dicha es buena. Eso es, nunca es tarde plantearnos qué queremos. Nunca es tarde para levantarnos y quitarnos el polvo tras una caída y decir, voy a ponerme de nuevo en marcha, pero voy a ver el rumbo. Nunca es tarde para reformular nuestros valores y ver qué parte de lo que somos nos genera un peso que al final se traduce en no poder disfrutar de lo bueno que tenemos o de las experiencias en las que conseguimos muchas cosas, pero no somos conscientes de nuestras competencias. Al final, nuestros valores, que es lo importante para nosotros, los logros, que tiene que ver con la capacidad para poder incorporar habilidades que antes no teníamos, o nuestras fortalezas y nuestras vulnerabilidades, son aspectos que podemos modificar y que se modifican desde el ver punto por punto qué es lo que nos genera malestar y desde ahí cambiar el patrón de comportamiento. Y al final yo creo que esto es algo que podemos hacer cuando queramos y en el momento que también tengamos ganas de podernos comprometer con ese cambio interno que es tan potente y que al final nos marca y que marca tanto a las personas que nos rodean. Uh-huh. Bueno, pues ya ven, nuestro esqueleto, lo de fuera, podemos irlo cambiando, todo lo que da forma a ese esqueleto podemos irlo cambiando, a pesar de que tengamos muchos años encima y mucha experiencia también. Eso es, y si no sabemos cómo hacerlo, tampoco pasa nada. Hay personas en el mundo que nos pueden ayudar a encontrar cuál es nuestro camino y qué es lo que queremos revisar de ese puzzle que es nuestra vida y que vemos que hay una pieza que no termina de encajar y que esa pieza soy yo. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con nuestro puzzle y vamos a pedir ayuda. Al final tenemos a nuestro alrededor profesionales del campo de la salud mental que están encantados de podernos echar una mano y hacernos más fácil ese cambio interno que tiene que ver con nuestra autoestima y con nuestra identidad para podernos sentir de otra forma. No tenemos que ser expertos en todo y si vemos que sin patologizar llevamos un tiempo donde no nos encontramos bien con nuestra esencia, con nuestra radiografía emocional, si no nos encontramos bien con nuestra persona, pues vamos a no dejarlo pasar, vamos a escucharnos y vamos a pedir ayuda para que desde ese espacio terapéutico podamos ir dando forma a qué es lo que queremos. Uh-huh. Ya ven los profesionales, nuestras psicólogas de cabecera, que también pueden echarnos una mano estupenda en construirnos, en ese día a día que no nos parezca, o para quitarnos ladrillitos en esa construcción que nos hagan mal, y que para eso viene muy bien ese ratito de estar con uno mismo, como decías al principio. Sí, de ese ratito de reflexión y de trabajar un poco nuestras dificultades y también el conectar con las cosas buenas que tenemos, que son muchas, que fortalezas no nos faltan. Lo que pasa es que en esta sociedad tampoco se nos enseña a ser capaces de verlo y conectamos normalmente con lo malo que tenemos, no con lo bueno que somos y hacemos por los demás. Es verdad. En fin, que tiramos a lo negativo, pero hay mucho de positivo por ahí. Eso es. A mí hay una
hay un cuento que me gusta mucho y que recoge esto que estamos hablando, que es un cuento de Jorge Bucay, que es uno de mis autores, ya sabéis, favoritos, y habla de lo importante de sembrar para luego recoger. ¿Te parece, Beatriz? Venga, yo escucho. Sí, por favor, vamos con ello. Sueño de semilla. En el silencio de mi reflexión percibo todo mi mundo interno como si fuera una semilla, de alguna manera pequeña e insignificante, pero también pletórica de potencialidades. Y veo en sus entrañas el germen de un árbol magnífico, el árbol de mi propia vida en proceso de desarrollo. En su pequeñez, cada semilla contiene el espíritu del árbol que será después. Cada semilla sabe cómo transformarse en árbol, cayendo en tierra fértil, absorbiendo los jugos que la alimentan, expandiendo las ramas y el follaje, llenándose de flores y de frutos para poder dar lo que tienen que dar. Cada semilla sabe cómo llegar a ser árbol. Y tantas son las semillas como son los sueños secretos. Dentro de nosotros, innumerables sueños esperan el tiempo de germinar, echar raíces y darse a luz, morir como semillas para convertirse en árboles. Árboles magníficos y orgullosos que a su vez nos digan, en su solidez, que oigamos nuestra voz interior, que escuchemos la sabiduría de nuestros sueños semilla. Ellos, los sueños, indican el camino con símbolos y señales de toda clase, en cada hecho, en cada momento, entre las cosas y entre las personas, en los dolores y en los placeres, en los triunfos y en los fracasos. Lo soñado nos enseña, dormidos o despiertos, a vernos, a escucharnos, a darnos cuenta. Nos muestra el rumbo en presentimientos huidizos o en relámpagos de lucidez cegadora. Y así crecemos, nos desarrollamos, evolucionamos. Y un día, mientras transitamos este eterno presente que llamamos vida, las semillas de nuestros sueños se transformarán en árbol y desplegarán sus ramas, que como alas gigantescas cruzarán el cielo, uniendo en un solo trazo nuestro pasado y nuestro futuro. Nada hay que temer. Una sabiduría interior las acompaña, porque cada semilla sabe cómo llegar a ser árbol. Qué bonito, qué razón tiene, la verdad. Es que la semilla, aunque la veamos tan chiquirritilla y tan poquita cosa, sabe cómo llegar a ser un árbol grandioso, frondoso, o más pequeñito, o más de otra manera. O ser un árbol de fruta o no, pero con su autenticidad, efectivamente. Sí. Y cada uno de nosotros somos semillas que al final encuentran su camino para llegar a esa construcción de ser árboles. Y yo creo que es algo que no tenemos que dejar, ¿no? O sea, al final los sueños nos conectan con la esperanza, con la posibilidad del cambio, con poder tener una vida diferente y sufrir menos. Que eso es una máxima que tenemos que tener presente para no dejar de cuidarnos. Y desde este espacio, desde el espacio de la psicología, desde luego nosotras ofrecemos el acompañamiento necesario para poder encontrar ese camino hacia ese árbol que queremos construir y que cuando se llega se tiene una satisfacción tremendo y que es posible, ¿no? Al final que cada persona que se siente semilla luego pueda llegar a conectar con esa esperanza y mirar atrás y decir, madre mía, lo que he hecho, lo que he conseguido cuando pensaba que no era posible construirme a mí misma de esta forma. Claro. Bueno, pues ya ven, pueden echarnos una mano. No solamente de pequeño o de joven, que es cuando nos imaginamos que uno tiene más dudas o más revolución en ese crecimiento, en esa búsqueda de la identidad, sino también cuando somos mayores y podemos encontrar ese otro caminito o ese trocito de piel que llene ese esqueleto estupendo para seguir adelante, para seguir avanzando, ¿no? Que siempre hay edad para seguir creciendo. Nunca es tarde. Así que ahí estamos en Atienza Boada, Centro de Psicología, en la calle Stuart, número 37, primero derecha. Sí que pedimos que las personas que quieran consultar con nosotras nos pidan una cita previa para poderles atender como es debido y darles ese espacio de compartir con tranquilidad cuáles son sus necesidades para construirse a sí mismos. Y lo pueden hacer a través del número de teléfono 91013 5419,
91013 5419 o a través de la página web www.atienzaboadapsicología.com, donde tenemos un formulario estupendo para ser relleno y desde ahí pues ya nosotras nos ponemos en contacto. Uh-huh. Bueno, pues ya saben, nuestras psicólogas de cabecera. Hoy con nosotros Mar Boada, que te agradecemos muchísimo que nos hagas pensar, que nos hagas reflexionar, que nos hagas ver las posibilidades que tenemos de crecer y crecer echándonos una mano también, que es lo verdaderamente importante, porque hay veces que uno solo se pierde. Eso es. Y ahí estáis. Muchísimas gracias, Beatriz, un placer. Siempre es un placer tenerte con nosotros por aquí. Mar Boada, un beso grande. Beso.